En esta computadora. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Vamos a empezar a compartir pantalla y lo que vamos a hacer es el ejercicio. Vamos a continuar con el tema de gases. La clase anterior, permítanme, a ver. La clase anterior vimos un ejercicio de gases, fue este de acá, ¿no? Lo hicimos, el de acá. Hicimos dos ejercicios de gases, entonces ahora lo vamos a continuar haciendo. Y me preguntaba su compañero, antes de empezar, este ejercicio número 6. A ver, lo vamos a hacer este ejercicio número 6. Vamos a hacerlo mejor en el Excel, ¿ya? Creo que es más rápido en el Excel que en el Word. Y así trabajamos aquí. Permítanme. Lo que vamos a hacer entonces, este ejercicio de acá, lo vamos a copiar acá al Excel. Ya, y esta barrita que me estorba de vez en cuando. Ya. Aquí lo vamos a copiar. No me dio como imagen. Ahí está. Ya, este ejercicio entonces es el que vamos a hacer ahorita. Ya, el número 6 del práctico. Denme un ratito, vamos a quitar las líneas de cuadrícula y vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño para trabajar mejor. Listo. Este es el ejercicio número 6. A ver, les decía que hay que corregir una parte acá, pero vamos con el primer caso. Dice, pongamos los datos del problema, ¿ya? Los datos del problema. Tal vez aquí lo que es importante considerar son las fórmulas que teníamos, ¿no? El resumen de fórmulas. Aquí están, estas son las fórmulas que teníamos que recordar. Recuerdan, teníamos esta, que es la ley combinada, ¿no? Esta de acá. Las fórmulas más importantes las voy a pasar acá, a modo de recordar en los gases. En gases teníamos la ecuación combinada, esta de acá. ¿Cuál otra ecuación que era muy importante para los gases que teníamos que trabajar? Una era combinada, otra era esta de acá que representaba, ¿recuerdan? La ecuación de estado, ¿no? La PBNT. Y después teníamos otras fórmulas como tal vez el tema de tomando en cuenta el valor de la constante R, esta de acá de la densidad de una solución, ¿no? Esta fórmula de acá también se podría trabajar tomando en cuenta que el número de moles es sobre el peso molecular. Esa es otra fórmula, aquí la voy a poner también con la que se puede trabajar, ¿no? El tema de la densidad. Esas fórmulas serían despeje nomás de la universal, ¿no? Correcto. Todas las fórmulas de gases vienen de la combinada, de la de estado, y después esta de acá, inclusive esta otra formulita aplicando, bueno, ahí lo que estaría faltando es esta, ¿no? A la del número de moles, ¿no? Esta de aquí. Son básicamente las que se forman. Otra que tal vez es importante también mencionarla, esto a manera de un formulario, por decir, ¿no? Si uno quisiera tener. Otra que es importante es las fórmulas de la ley de Dalton y la ley de Amagat. La ley de Dalton está de acá, la suma de las presiones parciales. Estas fórmulas de acá también se podrían trabajar. La de la ley de Dalton, o sea que yo cuando tengo una mezcla gaseosa, no puedo sumar las presiones siempre y cuando se mantenga constante el volumen y la temperatura. Aquí hay estas fórmulas, a ver, ahorita las voy a poner acá, justamente con esta de la presión parcial, ¿ya? La presión total de una mezcla gaseosa con esta de acá. ¿Qué más? A ver, aquí en gases necesitamos el tema de tal vez de la fracción molar, porcentaje molar, o esta de acá que también
esta de aquí que se podía sacar también, el tema de la fracción molar, que esto representa en realidad, la X, ¿no? La X es la fracción molar, esta de acá. Esta de aquí la voy a poner aquí, ahí. Esas son las fórmulas con las que más trabajamos en gases, ¿ya? Esta de aquí. Ahorita la vamos a pasar allá para que tengamos una especie de formulario. Estas de aquí serían las otras fórmulas que más se ocupan en el tema de aquí. Ahí está. ¿Ya? Esas son las fórmulas. La ecuación de estado es esta aquí, la ecuación de estado, la ecuación combinada, la fórmula de los números de moles, la fórmula de densidad, y estas de acá son para mezclas gaseosas. Estas son para mezclas gaseosas. La presión total es la ley de Dalton, es igual a la suma de las presiones parciales, y la presión parcial es la fracción molar por la presión total, y esa fracción molar se calcula, ¿no? Ya sea con los números de moles, o ya sea con la fracción de las presiones, o con la fracción molar. ¿Ya? Ahí la tenemos. Ahí. Ya. Son las fórmulas que se ocupan. Vamos a ver entonces el enunciado del problema acá de una vez. ¿Ya? Datos. Me dice, tenemos en las condiciones iniciales, ¿no? Hay una condición 1, o sea, o en el estado es lo que también lo podemos llamar el estado 1, ¿ya? ¿Qué tenemos en el estado 1? En este caso, en el estado 1, vamos a decir que tenemos, para empezar, número de moles. Fíjense, ¿cuánto sería el número de moles? ¿Igual a cuánto sería? Un mol. Un mol. El número de este de acá, yo tengo un mol de gas. ¿Está bien? Tengo un mol de gas aquí. Vamos a ponerlo directamente acá. ¿Ya? Ok. Tengo un mol de gas. Bien. ¿Qué otro dato tengo en las condiciones iniciales? Me dice condiciones normales. ¿Qué significaba condiciones normales? ¿Se acuerdan? Cuando me decía que el gas estaba en condiciones normales, de entrada ya me está dando los valores de ¿qué cosa? Cuando me dicen que está en condiciones normales, de entrada me estaría dando valores de... ¿Del volumen? ¿Perdón? ¿Del volumen? Me estaría dando valores de presión, ¿no? ¿Qué significa? Temperatura. Exactamente. Entonces, si me dice condiciones normales, lo que ya yo tendría acá sería dos cosas. La presión 1 en este caso, ¿no? Sería de 1 atmósfera, ¿está bien? 1 atmósfera. Y el otro dato que me va a dar es la temperatura 1, ¿no? 273 ¿Sería grados cuánto? Kelvin. 273 Kelvin. Recuerdan, ya no se dice grado. Bien. Entonces, ya, esas son las condiciones iniciales. ¿Qué más me dice? Me pregunta en el inciso. Volumen. A ver, ya, perfecto. Claro, en este caso, miren, me dice aquí, perfecto, me dice volumen. ¿Cuánto sería el volumen? 22.4 litros. Litro, pero ojo, aquí en realidad lo que me da es volumen molar. ¿Recuerdan? Y ese volumen molar es 22,4 litros, pero falta algo, es litros por cada mol. ¿Está bien? Litros por cada mol. Ahora, alguien me va a decir, bueno, pero ¿cuánto yo tengo el dato aquí? Miren, vamos a hacer un cambio. Algunos de sus compañeros ya lo hizo para que se vea la diferencia. ¿Qué pasa si me dice aquí 10 moles? Ya, vamos a cambiarlo ahí. Perfecto. ¿Cómo cambia? Miren, vamos a ver cómo cambia esto. Los números de moles aquí ya serían 10. Bien. Entonces, el volumen molar 1 sigue siendo 22,4. Claro, este es el volumen molar.
¿Ya? Entonces, si el volumen molar es 22,4 litros, entonces, ¿cuánto sería el volumen 1 en realidad? ¿Quién me dice? El volumen. 2.24 litros. ¿Cuánto? 2.24 litros. 2.24 litros. No. 224. 200. 2.4 multiplicado por 10. Claro, exactamente. Claro, hace rato era 22,4, pero era 1. Entonces, no siempre voy a trabajar con un mol. Entonces, fíjense que en este caso, el volumen molar es 22,4 litros por mol en condiciones normales. Pero para hallar el volumen, en este caso, voy a hacer ¿qué cosa? 22,4, ¿no? 22,4, y esto es litro, efectivamente es litro, pero ese litro es por ese litro, ese litro es por cada mol, ¿no ve? Así está el dato. Ah, pero yo no tengo un mol. ¿Cuánto tengo yo? Yo lo que 10 mol. es 10 moles. Ah, entonces tengo que poner aquí por 10 moles, ¿no ve? Y aquí entonces, aquí estaríamos simplificando, ¿no es cierto? Aquí agarramos, simplificamos se van los moles, se van moles, aquí, permítanme, vamos a poner esto con rojito y un poquito más de mayor grosor, ya está. Entonces este mol se va con este mol y la operación, ¿cuánto resultó ser la operación entonces aquí? Es multiplicar. 224 litros. Ya está. Exactamente, litros. Recién, ¿se dan cuenta, no? Entonces, miren, muchos se equivocan, directamente ponen 22,4 litros, pero no se olviden esto nunca. Siempre que usen el 22,4 litros, es solo en condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Presión y temperatura acá, ¿ya? Presión y temperatura acá. Bien, pero que además eso es litros por cada mol. ¿Cuándo el volumen sería 22,4 litros si estuviera trabajando con un mol? Pero si estoy con 5, 10, 20, 0,1, tengo que multiplicar y recién ese representa el volumen 1. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos con el inciso A. Dice, ¿qué presión se requerirá para comprimir un mol de oxígeno en un recipiente de 5 litros manteniéndose a 100 grados centígrados? Entonces aquí es otra cosa, ¿no? Nada que ver con lo de arriba. Es como que me piden otro inciso, ¿no? A ver, veamos. Dice, ¿qué presión? Entonces me piden la presión, es mi incógnita. ¿Qué presión requerirá para comprimir un mol de oxígeno? ¿Ya? Entonces, ¿qué dato tengo aquí? Aparte de la presión que me están buscando, me dan los moles, en este caso, moles de oxígeno, ¿no? Ese mol de oxígeno, ¿cuánto me representa? En este caso, un mol. Entonces yo lo voy a poner acá directamente. Tengo un mol de oxígeno. Un mol. Los números de moles son, dice, ¿qué más? Manteniéndose a 100 grados centígrados, entonces me da la temperatura, ¿no? La temperatura del oxígeno. La temperatura del oxígeno, la T del oxígeno, ¿cuánto dice que es? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Recuerdan que ni bien me den los grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo a Kelvin. Convertirlo a Kelvin. 273. Se suma 100 más 273 y este resultado ya estaría en Kelvin. Listo. ¿Qué más me da? Disculpe, ingeniero, ¿y por qué no se le pone grado? Buena pregunta. ¿Por qué no se le pone grado? Porque cuando nosotros vayamos a usar, mira, aquí hay un ejemplo. Lo que pasa es que el grado centígrado es una escala relativa, no es escala absoluta. Y todas estas fórmulas donde aparece temperatura se debe considerar la escala absoluta. ¿Por qué razón? Miren, supónganse que ustedes están con una ecuación aquí.
y supóngase que el gas le dice está a 0 grados centígrados. Entonces, imagínense si ustedes ponen aquí 0 grados centígrados, no importa los moles, no importa el volumen, ¿cuánto sería la presión, por ejemplo? ¿Cuánto sería la presión? Supóngase que de aquí yo voy a dejar presión, va a ser igual a N, R, T, dividido entre el volumen, ¿no ve? ¿Está bien? Esa sería la fórmula de la presión, ¿no? Y miren, me dice que usted tiene 10 moles, lo tiene a 10 grados centígrados y a 20 litros. ¿Qué presión tiene? Ya, si ustedes ponen aquí 10 moles, 0,082, si ponen aquí volumen 20 litros y le ponen la temperatura 0 grados centígrados, ¿qué valor de la presión les va a salir? 0. 0, ¿no ve? 0. Y no es así. No es 0, pues, ¿no? Y peor aún, si aquí le ponen un 0 cuando estén dividiendo, cualquier número dividido entre 0, ¿cuánto es? 0. No. 0 sobre cualquier número es 0. Pero si ustedes dividen cualquier... Determinado. Es infinito. Infinito, en realidad es infinito. Entonces, y hay otra razón también más importante también, es que cuando nosotros usamos la constante, recuerdan, usamos la constante R, y la constante R viene con las unidades, aquí está, este es el valor de la constante R, ¿recuerdan? Aquí lo tenemos, mire el valor de la constante R. Donde aquí lo voy a poner. Entonces, el valor de la, muy grande, lo voy a poner más acá, aquí. ¿No? Ahí está, miren, el valor de la constante R. ¿Y en qué unidades aparece la R acá? Entonces, dice, la presión debe estar en atmósfera, el volumen debe estar en litros, los moles no hay problema, y la temperatura debe estar en Kelvin. ¿Está bien? Entonces, por esa razón es que en todo problema que tenga yo temperatura, lo primero que debo hacer es convertirla a Kelvin. ¿Está claro? Bien, ¿qué más dice? Serviría para comprimir un mol de oxígeno de 5 litros. Entonces me dieron el volumen. Lo tengo que tener, el volumen de oxígeno, ¿no? Va a ser igual a 5 litros, dice. Perfecto. Entonces, este es sencillito, ¿no? A ver, me da moles, temperatura y volumen. Y despejo presión. ¿De dónde voy a despejar presión? De la ecuación de estado, ¿no? Esta, ¿no? De la ecuación esta. De esta de aquí. ¿No? De esta ecuación de estado, yo agarro, entonces, decimos nosotros aquí, de la ecuación de estado, de esta ecuación. Ya, ahí. Bien, despejamos la presión, ¿no? ¿A qué va a ser igual aquí? La presión va a ser... Lo que variaría sería el volumen, pasaría a dividir, ¿no? Claro, nada más. RT dividido entre el volumen. ¿Listo? Y aquí reemplazaríamos, ¿no? Reemplazaríamos en este caso, voy a seguir trabajándola ahí, los números de moles es 1 mol, ¿no? ¿Qué más? Decía por... no, vamos a dejarlo mejor ahí para que se vea. Ya, esa es la presión. Entonces, la presión va a ser igual a, reemplazamos los valores. Voy a tener N, representa 1 mol, ¿no? La constante R, ¿qué valor ponemos? El 0.082. 0.82. Entonces, ¿qué unidad tiene? Atmósfera, litros, ¿no? Sobre mol por Kelvin. Litros sobre mol, voy a ponerlo entre paréntesis, mol y Kelvin. Todo eso tiene que abajo. Ya, esa es la constante R. Luego eso tenemos que multiplicarlo por ¿quién? Por, dice, la temperatura, que sería 373 Kelvin, y todo eso va a estar dividido Entre 5. el volumen, que sería 5 litros. Listo. 5 litros. Ya está. Entonces la presión, respondemos acá, ¿no? La presión
¿Cuánto salió? A ver, multiplicamos, ¿no? A ver, 6.11 sería atmósfera. 1 por 0.082. ¿Qué más era? Por 373 dividido entre 5. ¿Cuánto le salió? ¿Eso? ¿Salió eso? 6.11, pero es lo mismo. No hay problema. 6,2. Redondeando, ¿no? 6,12. Ahora, cantidades, aquí se simplificaría. A ver, litros con litros se simplifica. Mol con mol, ¿no ven? Miren, vamos a verlo aquí. Este mol, no lo copié, ya. Este mol, ay, no se deja copiar. Ahora sí. Este mol se simplificaría con este mol de acá, ¿no ven? Luego, la atmósfera, las atmósferas se simplifican. Kelvin con Kelvin. No, No, atmósfera no se simplifica, ¿no? Esa queda nomás. no, porque es la presión. Este litro con este litro y este Kelvin se iría con este Kelvin de acá. Así que directamente quedaría solamente la atmósfera. Atmósfera. Y ya está. Sí. Ya está el inciso A. Veamos el inciso B. Aquí voy a hacer el inciso B, ¿listo? Para que no nos perdamos hacia abajo. ¿Qué temperatura centígrada máxima podría alcanzar esa cantidad de oxígeno en el recipiente de 5 litros si la presión no debe exceder de 3 atmósferas, dice, ¿no? De 3 atmósferas. Bien. Entonces el inciso B me plantea lo siguiente, a ver, me pregunta, ¿cuál es la incógnita aquí ahora? La temperatura máxima. La temperatura. Entonces, ya ahora estoy con una condición 2. La temperatura 2 es la que me está pidiendo. Ya, bien, la temperatura 2. Entonces me dice, ¿qué temperatura debo tener? ¿Y qué cambió ahora? Sigue siendo oxígeno, sigue lo mismo de arriba, ¿no? Solo que ahora nos dan el dato de presión. El volumen 2 sigue siendo igual al volumen 1, ¿no? Y Sí. ese sigue siendo 5 litros. 5 litros, ¿ya? ¿Qué otro dato tengo acá? Si la presión no debe exceder, la que cambió es la presión. La presión 2 ahora viene a ser 3 atmósferas. 3 atmósferas. Listo. Muy bien. ¿De dónde sacamos ahora aquí? ¿De qué fórmula tenemos acá? Disculpe, ingeniero, también nos dan el dato de número de moles. También me dan el número. ¿De dónde sacar el número de moles? Ahí dice, podría alcanzar esa cantidad de 0,2 oxígeno. Eso. O sea que en realidad lo que se está manteniendo constante también son los moles 1 es igual a, o más bien, los moles 2 dice que es la misma cantidad, ¿no? Por lo tanto es igual a los moles 1, vale decir esto igual a 1 mol. 1 mol. Perfecto. O sea que se está manteniendo constante el volumen y los números de moles. El número de moles. Está cambiando la presión y la temperatura. Entonces se dice, esto es lo que normalmente le estamos llamando, esto se llama un proceso, cuando se mantiene constante el volumen, se llama un proceso isocórico. Muy bien, isocórico. Perfecto. Bien, ¿cómo lo hacemos este problema? Dos formas de hacerlo. Yo tengo la fórmula despejándola, es temperatura igual a presión por volumen sobre el número de moles por la constante universal de los gases. Ok, esta es de aquí, ¿no? Tengo presión, tengo... De ahí despejando. Mira, pero ¿qué pasaba si alguien dice, no me di cuenta de este valor? Ya, pues supongamos que no tengo eso, no me di cuenta que hago. ¿Se puede hacer sin el número de moles o no? Sí. ¿Por qué fórmula? Por la general. Por la combinada, ¿no? Eso. ¿Cuál es tu nombre? El que me dictaba que ya lo hizo con la ecuación de estado. Andrés. Andrés, muy bien. Andrés, ¿qué valor sacaste de temperatura? 182.93 Kelvin. 182. Vamos
Vamos a anotarlo aquí para ver, vamos a comprobar lo que sacó Andrés. Lo vamos a hacer de otra forma. ¿Está bien, Andrés? Ok. Está bien. Lo vamos a hacer por este lado de acá. ¿Ya? De esta fórmula de aquí, que tenemos nosotros, de esta fórmula, o sea, aquí se trata de un proceso isocórico, entonces en esta fórmula, ¿quién se simplifica? Si es un proceso isocórico, El volumen. el volumen. Entonces aquí quedaría la fórmula de esta manera, ¿no ves? Quedaría presión 1 sobre Temperatura. temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Listo. Entonces, ahí quedaría esa expresión. Entonces, de aquí voy a despejar, ¿qué cosa? Mi temperatura 2. Y despejando temperatura 2 acá, ¿cómo quedaría? Mi temperatura 2, permítame un ratingo, voy a ver si es que yo puedo insertar ecuación. No me da, no me está dando el tema de la... no me está dejando insertar. No sé por qué no se me habilita. Ahora sí. Ahora sí. Aquí, ecuación. Ya. ¿Dónde estaba el cociente? Aquí está. Bien. Entonces, esto de aquí lo tendríamos de la siguiente manera. No me deja esto de acá. Permítanme un segundito. Estábamos ahí, aquí. Entonces aquí vamos a insertar una ecuación. Yo quería para que la tengamos mejor. No sé por qué se me viene acá la fórmula. Ya. Ahora sí. Bien, de aquí entonces lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer lo mismo, igual. Entonces, mi ecuación, ¿cómo va a quedar? Así bonita, aquí la vamos a poner. Mi ecuación quedaría la presión 1, ¿no es cierto? Aquí quedaría la temperatura 1, acá quedaría la presión 2 y aquí estaría la temperatura 2. De esa fórmula despejamos la temperatura 2, entonces aquí va a ser igual la temperatura 2 acá. Yo la llevo aquí, ¿no? La temperatura 2, aquí sería igual la T2 despejando de acá. Aquí quién pasaría, aquí quién pasaría, aquí abajito. Presión 1. ¿Quién se vendría aquí? La presión. Aquí sería la presión 1 y aquí estaríamos multiplicando por Temperatura 1. la temperatura 1. Así quedaría mi fórmula, ¿no? Así quedaría la fórmula. Temperatura 2, presión 2, listo. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar esto de acá, ¿no? Lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar. Ya tendremos ahí, entonces, nuestra fórmula. Y esto también aquí estaría la temperatura 2 y la temperatura 1. Entonces, veamos a ver cuánto nos saldría. Reemplazamos los valores aquí y va a quedar de la siguiente manera. Temperatura 2, ¿cuánto es la presión 2? 3 atmósferas. La presión 2 es 3 atmósferas. Ya, la presión 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la presión 1? La presión 1 del oxígeno, estamos hablando, ¿no? ¿Cuánto es la presión 1? 6.12 atmósfera. 6.12, ¿no? La presión 1 es 6.12. 6,12 atmósfera. Bien. 6,12 atmósfera. Y multiplicamos esto por la temperatura 1. ¿Y la temperatura 1 cuánto fue? 273 Kelvin. 373. 373 Kelvin. Listo. Y ya estaría entonces aquí.
A ver, veamos entonces mi temperatura 2 sería igual a... ¿cuánto quedaría mi temperatura? Mi temperatura 2. ¿Alguien calcule cuánto da? A ver, multiplicamos 182,84. 3 por 373 dividido entre 6.12, ¿no? Eso es, 182. ¿Está bien? ¿Cómo fue Alberto? Alberto era, ¿no? ¿Eso fue lo que sacaste? ¿Quién era el que había calculado? Y ya está. Esa sería entonces la temperatura, 182. A ver cuánto había sacado. Ahí está, ¿no? Es la misma. Listo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Facilito, ¿no ve? Ya. Bien. Veamos entonces ahora. Veamos ahora el inciso C. Esto es lo que había que corregir. Dice, ¿qué cantidad se necesitará para mantener esta misma cantidad? ¿No? Claro, aquí pregunta qué cantidad. Este mismo volumen. Aquí lo que hay que corregir es lo siguiente. ¿Qué cantidad se necesitará para mantener? Por favor, aquí hay un error, como me decía, no sé si era Alberto o quién era el que me corregía. ¿Qué cantidad se necesitará para mantener este mismo volumen? Aquí vamos a corregir. Sí. Vamos a decir, este mismo volumen. Si se fijan las condiciones de 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. ¿Ya? Ok. Veamos el inciso C entonces. Voy a hacerlo acá el inciso C. ¿De acuerdo? Dice, permítame, voy a retirar un poco esto de acá para que se vea. Listo. ¿Qué cantidad se necesitaría para mantener este mismo volumen si se fijan las condiciones ahora de 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión? Allá. Entonces, en este caso, el inciso C, ¿qué es lo que me está preguntando? A ver, ¿quién me dice? Disculpe, ingeniero. En el inciso B pide la temperatura máxima en centígrados. Ah, ya. En centígrados decía. ¿Qué temperatura centígrados? Ah, perfecto. Buena observación. ¿Cómo lo hacemos eso? Yo lo resté menos 273. Exactamente, al revés, ¿no? Entonces aquí sería, ¿cómo sería eso en centígrado? A los Kelvin hay que restarle, ¿no? A la temperatura que está en Kelvin, para que uno pueda tenerlo en centígrado, hay que restarle menos 273, ¿no? Y ahí recién ya la tenemos. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? Menos 273. Entonces, para que tengamos la temperatura. 90.2. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es le restamos a esto menos 273 y me da 90.2. ¿Eso es? Grado centígrado. Listo. Esa sería la respuesta. Menos 90,2. ¿Está bien? Ahora sí. Sí. Bien. Volvamos a la pregunta del inciso C entonces. ¿Qué nos está preguntando acá? Cuando dice qué cantidad se necesitará para mantener este mismo volumen si se fijan las condiciones de 100 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. A ver. ¿El volumen? ¿Perdón? Está preguntando acerca del volumen. Ya. ¿Dicen los demás? ¿Es el volumen? ¿O qué me estará pidiendo acá? La incógnita ahí es el volumen. El número de mol. A ver, lo que estamos seguros es que tengo una nueva temperatura 3, ¿no ve? Yo tengo una tercera condición, que son 100 grados centígrados.
Ya sabemos eso. Directamente, si es 100 grados centígrados, ¿cuánto le ponemos para que lo sumemos en Kelvin? Sería A 273. 373 Kelvin. Ya. 373 Kelvin. Bien. Tengo la temperatura 3. Tengo La presión igual. 3. La presión 3 es 3. Ya. ¿Qué otro dato tengo acá? ¿Qué otro dato tendríamos aquí? A ver, ¿quién me dice? El mismo volumen. El mismo volumen, dice. Ah, significa que el volumen 3 es el volumen 1 y vale ¿cuánto? 5 litros. 5 litros. Significa que no es en la incógnita, no es... Oigan, ¿quién sería el volumen? ¿Quién sería la incógnita entonces? ¿Los moles? Los moles. Claro, me pide El número de moles. Correcto, ¿qué cantidad de sustancia? Y cuando hablamos de cantidad de sustancia, hablamos de número de moles. Entonces ya aquí sería número de moles 3. ¿Ya? Número de moles. Esto es lo que me está pidiendo. Los números de moles. Y entonces, ¿de dónde despego los números de moles? A ver. De la ecuación de estado. De la ecuación de estado. Entonces, de esta de acá, ¿no ves? Decimos entonces, de esta ecuación de acá, ya. De la ecuación de estado que tenemos por ahí, esa era, ¿no? Sí. Ya, de La la... constante y la temperatura pasarían a dividir. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Número de moles igual a Presión por volumen. Por volumen dividido Sobre Dividido entre temperatura. constante esto entre... por temperatura. Temperatura. Ajá, déjame un respingo que se me... Presión, volumen dividido entre RT, ¿no? Sí. RT. Ya está, esa sería la fórmula. Y tenemos toda esta información, ¿no? Tenemos toda esa información. Entonces, el número de moles dice que sería igual. Sale 0,49. Muy bien. A ver, reemplacemos los valores. Aquí la presión, ¿cuánto era la presión? 3 atmósferas por el volumen que son 5 litros y todo eso dividido entre paréntesis la constante, ¿no? La constante que es 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, ¿ya? ¿Qué más? Esa era la constante. La constante. Eso, ¿quién más multiplicaba? Voy a ponerle aquí otro paréntesis. Por 173 Kelvin. Por la temperatura que sería 373 Kelvin. Listo. Ahí estaría entonces. No, voy a hacerlo para que no esté allá y se pueda ver, lo voy a poner aquí. Listo. Ahí estaría. ¿Y lo calcularon? A ver, vamos a comprobarlo en el Excel. ¿Cuánto sería? Sale 0,49. Muy bien, comprobémoslo a ver con el Excel. 3 por A mí me 5. salió lo mismo. ¿No? Bien, 3 por 5 dividido entre paréntesis 0,082 por 373. Cerramos el paréntesis. ¿Eso es? ¿0,49? Sí. Muy bien. Esto ahora las unidades. A ver, comprobemos las unidades. ¿Quién con quién se va aquí? Mol quedaría. Se va con esta atmósfera. Litros se va con este litro. Kelvin con Kelvin. Kelvin de aquí con el Kelvin de acá. Y este mol queda abajo, ¿no? Por estrella Sí. queda arriba. Entonces me queda el mol.
Listo, ya está. Ya estaría resuelto entonces el ejercicio 6. ¿Está bien? Nos da para hacer uno más, ¿no? ¿De su examen? Veamos a ver cuál más estaría. A ver, este de aquí, el 8. ¿Lo hacemos el 8? ¿Listo? O ya no dará tiempo para el 8. A ver, intentemos. No hay problema, los que tengan su examen se retiran y después le pasamos la grabación. Ojalá. Ya. El 8. A ver, ¿qué decía el 8? Vamos a hacerlo rapidito. Ustedes me van ayudando. ¿Listo? Datos. Ya. 1 litro de oxígeno. Entonces tengo el dato volumen de oxígeno. O pongámosle volumen. Sí, está bien. Volumen de oxígeno. Ya. ¿Cuánto es el volumen de oxígeno? 1 litro. 1 litro. Ya. ¿Qué otro dato tengo aquí? Contenido en un recipiente ejerce una presión de 60 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno es igual a 60 milímetros de mercurio. Yo lo puedo transformar a la atmósfera, eso, ¿no? Después lo vemos. Mientras que 1 litro de hidrógeno, por otro lado, me está dando, también me está dando datos de lo mismo, ¿no? Me está dando datos de volumen y de presión, pero ya no de hidrógeno, ya no de oxígeno, sino de hidrógeno. También dice que tengo 1 litro de hidrógeno contenido en otro recipiente, ejerce una presión de ¿cuánto decía? De 30, para que esto no se haga muy largo, voy a darle aquí un enter. Uy, se me fregó. Lo volvemos nomás. Ya. Ya. Voy a... Es que lo copió como cuadro esto, ¿no? Ya. Déjenme que lo voy a modificar. Mostrar pestaña. Aquí voy a aceptar. Ya. Este valor de acá. Bien. A ver, ¿qué más tenemos en este caso de aquí? Inicio. Contenidos. Este lo voy a poner acá. Ya. Ya está, dice. Ese es el ejercicio número 8. Perfecto. Dice 1 litro de oxígeno contenido en un recipiente ejerce una presión de 60, mientras que 1 litro de hidrógeno contenido en otro recipiente, ¿no? Ejerce una presión de 30 milímetros de mercurio. Entonces su presión del hidrógeno aquí sería ¿cuánto? Ya no sería 60, sino que sería 30. 30, ingeniero. Igual al doble que la del oxígeno. A ver, ¿qué significa eso? Que si la temperatura del oxígeno, miren, esto es muy importante, si la temperatura del oxígeno ya fuera igual, no me dice cuánto, miren, si fuera T, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto sería, pregunto, cuánto sería la temperatura del hidrógeno? ¿Sí me dice? ¿Se dan cuenta de la pregunta, no? Miren, dice, a ver, ambos tienen 1 litro, ambos son de 1 litro, perfecto, están en recipientes diferentes. Uno tiene oxígeno, el otro tiene hidrógeno, y uno tiene una presión de 60, el otro tiene la mitad, de 30. Y dice,
Ahora la temperatura del hidrógeno es igual al doble que la del oxígeno. Por ejemplo, si esta fuera 10 Kelvin, ¿cuánto fuera esta de acá? 20. 20. Si este fuera 100 Kelvin, 200. Pero si esta vale T, ¿cuánto va a valer este entonces? ¿Quién me dice cuánto sería? Sería 2T. 2T. Muy bien, listo. Esa es la clave de este problema. Bien, ¿qué más? Dice, si al mezclar ambas cantidades de gases en un recipiente de 1 litro a la temperatura final. Miren, esto por decirle, ¿no? Todo esto de acá, esto de aquí representa el gas 1, o si quieren ustedes el gas A, ¿no ven? Y esto de aquí, voy a poner el gas 1. Y esto de aquí representa el gas 2. El gas 2. Bien. ¿Qué hicimos? Esto agarramos y lo hemos mezclado, ¿no? Entonces, es como que si hayamos sumado el gas 1 más el gas 2 y me haya dado, ¿qué cosa tengo al final? Que tengo acá una mezcla, ¿no? Tengo la mezcla. Una mezcla. De ambos, perfecto. Ahora, dice, si al mezclar ambas cantidades de gas en un recipiente también de 1 litro y a la misma temperatura final igual a la inicial del oxígeno. Me han dado el volumen de la mezcla. A ver, o si quieren el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? Es el volumen de la mezcla. ¿Quién me dice cuánto es ese volumen de la mezcla? 3 litros. ¿3 litros? No. 1 litro. No, 2 litros. 2 litros, no, dice, si al mezclar ambas cantidades de gas en un recipiente de 1 litro. Es que yo este gas lo tengo en su litro, este gas está en otro tanque de 1 litro. Los dos lo puse en un tercer tanque. Y este tercer tanque, ¿cuánto es? Sigue siendo 1 litro, ¿no ve? Así que el volumen total de la mezcla sigue siendo. ¿Qué más hay? La temperatura final me dio la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura de la mezcla? ¿Cuánto será la temperatura de la mezcla? Igual a la inicial del oxígeno. ¿Cuánto valía la del oxígeno? T. ¿Está bien? Y pregunta, ¿cuál es la presión final de la mezcla? Dice. ¿Cuál es la presión de la mezcla? ¿Cuál es la presión final de la mezcla? Listo. ¿Se entiende, no? ¿El problema? Sí. Ingeniero. Bien, si se entiende ya está el 80% resuelto, porque lo que queda, el 20% es aplicar fórmula nomás. Y acá las tenemos nuestra fórmula. A ver, tenemos la ecuación de estado, ¿dónde está nuestra ecuación de estado? No la llevamos. Aquí está la ecuación de estado, ¿no? Por ahí teníamos la ecuación aquí hay una para mezclas, miren. Aquí hay una ecuación para mezclas. Entonces esta la vamos a traer acá nuevamente. A ver, por ahí nos van a servir. Ya. Tenemos la ecuación de estado, o como es la combinada. Tenemos la ecuación de estado. Tenemos esto que era para mezclas, la presión total de una mezcla. Tenemos el tema de las fracciones parciales. Bien. Ok. ¿Qué es lo que hacemos entonces aquí? A ver, ¿cómo hallamos la nueva presión? Aquí está nuestra fórmula. Por ahí tal vez alguna otra fórmula más que se me pasó. Podríamos llevarla a ver cuando estamos en la mezcla, en la ley de Dalton, ¿recuerdan? Esta podría ser. Esta de los N. También se pueden sumar los moles. ¿Ya? Se pueden sumar los moles. Aquí la voy a poner. Ya está.
Bien. ¿Cuánto sería la presión? Me pide, tengo el volumen, el gas 1, tengo el gas 2, lo juntamos y se va a la mezcla. El volumen lo tengo, la temperatura, el volumen es prácticamente el mismo. La temperatura es la del oxígeno. ¿Y cuánto es la presión? ¿Quién me dice cuál sería la presión de la mezcla? Total, La presión total, ok. 0,1. La presión total, dice que va a ser, la presión de la mezcla va a ser la presión total, que va a ser igual a quien, aplico esta fórmula de acá. Aquí hay una fórmula, miren. ¿Será que la podemos aplicar directamente esa fórmula acá o no? Para la solución. Sí, ingeniero. Sí. ¿De dónde vino esta ecuación? Esta fórmula, por si acaso, viene de lo que es... ¡Ay, caramba! Que no sé qué hice. Esta fórmula viene de lo que se conoce como la ley de... Boyle. No. Dalton. La ley de Dalton. Ah, Alto. de la ley de Dalton. De la ley de Dalton yo puedo aplicar esta formulita de aquí. Por si acaso. ¿Ya? La ley de Dalton. Y la respuesta, entonces alguien me va a decir, bueno, facilito está esto, pues la presión total, entonces sería directamente, sumamos ¿cuánto sería directamente? 90, ¿no? Sí. 90. Sí, 90. Sí, 90, ingeniero. 90. Quisieran sacarse por este ejercicio y se sacarían 0 si me ponen eso. ¿No se va a transformar a atmósfera? A atmósfera. No, ese no es el problema. Si no, ¿Cuál creen que es el problema aquí? Es muy fácil. ¿Que no es esa fórmula? Es esa fórmula. Miren, si vamos a la teoría, lo tenemos por acá, ¿no? El de la ley de Dalton. Aquí está la ley. ¿Qué fue lo que hizo Dalton? Dice que, miren, como resultado de los experimentos realizados por Dalton, se mostró que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus gases. ¿A qué se llama presión parcial? Se considera presión parcial de un gas como la presión que ejercería si ocupara solo el volumen entero de la mezcla y a la misma temperatura. Y aquí, ¿cómo es? ¿Ya se dieron cuenta del error? ¿Cuál sería el error? Sí, porque en el B es 2 veces la temperatura. Exacto. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Alberto? Andrés. Andrés, ¿no? Muy bien, Andrés. 5 puntos, ahí me acordaste que me... A ver, esto es así, miren. Yo tengo al oxígeno acá en un volumen de 1 litro. Tengo al hidrógeno en un volumen de 1 litro. Los mezclé ambos en un volumen de 1 litro. Hasta ahí está perfecto con la ley de Dalton. Pero la ley de Dalton me dice que yo puedo sumar, esto está muy mal, lo voy a dejar ahí para que ustedes se acuerden de que eso no hay que hacer. Ya, esto está muy mal. Esto no se puede hacer. Ya, esto no se puede hacer. Ya, ¿por qué no se puede hacer? Porque como decía Andrés, para que esto se cumpla, esto de aquí, ya, esto es como dicen, ¿han visto eso de álgebra? ¿Qué significa este símbolo? sí, solo sí. Sí y solo sí, o sea, sí, si es el mismo volumen. Hasta ahí está bien, ¿no? Es el mismo volumen, pero además, y la misma temperatura. Yo puedo hacer eso solamente cuando, y aquí se cumple el volumen, pero no se cumple, o sea, la temperatura aquí son diferentes, ¿no ves? No se está cumpliendo esto. Entonces tengo que hacer 2 cosas, puedo hacer este problema. Lo que pudiera hacer es, este es el problema, ¿no? Lo que pudiera hacer es este gas 2, pasarlo a el mismo gas 2, pero pasarlo a una condición 3. ¿Cuál va a ser mi condición 3? Miren,
Este de acá, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Este es un método, hay otro método. Es que el volumen de hidrógeno lo vamos a mantener en 1 litro, ¿bien? Entonces mi volumen, es como que aquí le dé, ese era el volumen 2, ¿no? Es como que aquí volumen 3, 1 litro, ¿está bien? Mi presión va a cambiar, no va a ser 30 ml. ¿Por qué no va a cambiar? Porque mi temperatura 3, ¿cuánto tiene que ser mi temperatura 3? No 2T, sino tiene que ser simplemente T. Entonces, como va a cambiar eso, esta presión ya no va a ser 30. O sea, lo que tengo que hacer es hallar la nueva. Eso es lo que tendría que hacer. Lo que tendría que hacer es hallar qué presión tendría, a cuánto sería la presión si en lugar de que T lo enfrío. Y cuando yo lo tenga a la temperatura T, recién lo puedo sumar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahorita, ¿por qué no puedo sumar? El 60 está bien, porque el 60 está a 1 litro y a la temperatura T. El 30 no lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque si es cierto que está al mismo volumen, pero la temperatura está muy alta. ¿Cuánto debe, para que yo pueda sumar este 60 más este 30, ¿a cuánto debía estar este 2T? A 60. No, debería estar a T, a la temperatura T, Claro, ¿no vea? pero yo digo, la presión, ese 30 no lo multiplicaría por 2, ¿Por qué lo multiplicaría por 2? por la temperatura. No. Mira, ya, vamos a ver. Pero lo que quiero que me entiendan es que no puedo sumar este 30 porque la condición es que esté al mismo volumen, pero a la misma temperatura que los otros dos, que la mezcla y decir, este está T, pero este está... Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajarle de 2T a T y hallar la nueva presión. Entonces, ¿por qué fórmula hacemos eso? La misma fórmula que teníamos por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Con esta formulita, ¿no ve? Esta formulita, ya voy a copiarla, vamos a ver si me permite copiarla. Con esa formulita, lo que voy a hacer aquí es solamente que aquí va a ser mi presión, aquí voy a llamar mi presión 3 y aquí mi presión 3. Yo voy a despejar de acá. ¿Qué despejaríamos de aquí? ¿Quién me dice que despejaríamos de aquí? Presión 3. La presión 3, muy bien. De aquí despejamos la presión 3. ¿Y a qué sería igual la presión 3 aquí despejándola? Mi presión 3, ¿a qué sería igual? A ver. Despejando mi presión 3 aquí, entonces esto sería, la presión 3 sería igual a todo esto y aquí multiplicaríamos por la temperatura 3. Muy bien. Y miren, aquí reemplazamos. Miren lo que hacemos aquí. Agarro yo en esto, despejaríamos ahí la presión, y lo único que tengo que ver es cuánto es mi presión 2, es 30, ¿no ven? La de acá, 30. 30 atmósferas. ¿Cuánto es mi temperatura? ¿Cuánto es mi temperatura 2? ¿Mi temperatura 2 cuánto vale? Mi temperatura 2 vale 2T. 2T. Muy bien. ¿Y cuánto debe ser mi temperatura 3? Simplemente debe ser T. Ya está. Sí. ¿Cuánto resultó ser la presión 3 entonces? Dice, esta T 15. se va 15. con esta T de aquí y me queda que la presión 3 había sido igual a 15 atmósferas. 15. Correcto, 15 atmósferas. Ahora recién voy a poder sumar. Recién. Por lo tanto, ahora puedo aplicar la ley de Dalton. De la ley de Dalton, ¿no? Ya, ahora sí puedo sumar esto de aquí. ¿Por qué ya puedo sumar? Porque este está a 1 litro T, a 1 litro T, a 1 litro T. Por lo tanto, mi presión total va a ser la suma de ¿cuánto? De los 60 más los 30, uy, gramos. Los 60, ¿no? Más, no los 30, ¿no? ¿Más cuánto sería? Más
Más 15. Más 15, atmósfera, más 15, todo esto sería en atmósfera. Y listo. Pusieron una lista, por favor, los que se van a salir, que ya son las 7, pongan su nombre y ya estaría el inciso A entonces. Entonces el inciso A es 75 atmósferas, ¿no? Ya está. Bien, ese es el inciso A. El inciso B que me pedía, ¿cuál es la fracción parcial del oxígeno en la mezcla? ¿Cuál es la fracción parcial del oxígeno en la mezcla? Aquí está la fracción parcial, es la X, ¿ya? La fracción parcial del oxígeno en la mezcla, dice. ¿A qué va a ser? ¿Lo puedo trabajar con los moles o lo puedo trabajar con las presiones? Mejor es con las presiones. Es igual a la fracción parcial del oxígeno, ¿ya? O sea, esto lo... La fracción parcial sería igual a esto. Denme un minutín, vamos a hacer un poquito más pequeño, ya está. Y este más pequeño. La presión parcial del oxígeno, entonces, sería ya. Sería la presión parcial del oxígeno, esto dividido entre la presión total, dice. Listo. Entonces, ¿a qué va a ser eso? Reemplazamos. Entonces, la fracción parcial del oxígeno, reemplazamos nuestro dato. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Mezcla, ¿cuánto es la...? Aquí el total es 75 atmósferas, pero de esos 75, ¿cuánto le pertenecen al oxígeno? 60. Entonces aquí yo debo poner 60 atmósferas, ¿sí? Sobre la presión total. ¿Y cuánto es la presión total? 75. 75 atmósferas. Listo. Ese resultado. ¿Me ayuda? ¿Cuánto daría este resultado? A ver. 0,8. 0.8, sí. 0.8. 0,8 atmósferas. Listo. Ya está resuelto. No hay más. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de hacerlo. Bueno, hay otra forma de hacerlo, miren, si quieren, o bueno, ya se hicieron, ya van a su examen, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo, miren, si que es con esta, pues pongan su nombre, por favor, y de ahí se pueden retirar los que tengan examen, no hay problema. Otra forma de hacer este mismo resultado de aquí. ¿Cómo es eso? De aquí, de esta forma, usando lo que sí puedo sumar siempre son los moles totales. Esto lo puedo sumar siempre. Entonces, en este caso, los moles totales serían igual a los moles de oxígeno, ¿está claro? Los moles de hidrógeno. Correcto, más los moles de hidrógeno. Disculpe, ingeniero, ¿esa fórmula es igual de la ley de Dalton? ¿Forma parte de esa? No, buena pregunta. No, esa fórmula es general, esa se cumple. Es una fórmula de mezcla. Cuando ustedes hacen una suma de dos gases, o sea, una mezcla de dos gases, los moles de A más los moles de B son iguales a la suma, o sea, Na más Nb es los moles totales. Eso se cumple siempre. No importa si no se... Disculpe, y tuviera alguna restricción como el anterior, por ejemplo, el anterior era nuez, tienen que cumplir el mismo volumen y temperatura. Correcto, buena pregunta. ¿Habría alguna? Ajá, no habría ninguna restricción para eso. Por eso es mejor. Okay, perfecto.
Ahora la pregunta es, ¿de dónde saco los moles? No tengo moles, ¿no ves? ¿O tienen los moles? No. Para sacar los moles, ¿de dónde sacamos los moles? Para sacar moles tengo dos fórmulas. ¿De dónde? Una es La ecuación de los de estado podría ser. podría ser, teníamos por aquí una fórmula de moles de gases. Aquí está. Alguien me dirá, bueno, de esta formulita podemos sacar los moles. O sea, los moles son igual al número de moles. Ya, tengo peso molecular porque sé que se trata del oxígeno y del hidrógeno, pero no tengo masa. No tengo la masa. Ah, por ahí me dice Andrés, creo, o alguien me dice, la puede calcular de la ecuación de estado. Perfecto. De la ecuación de estado, donde la teníamos la ecuación de estado por acá, aquí. De la ecuación de estado va a ser igual a presión por volumen sobre R y T. ¿No ve? De ahí. Sí. A ver, veamos. ¿Tenemos todos los datos o no tenemos? Tenemos volumen, 1 litro. Tenemos presión, 60. Tenemos la R, pero no tengo la temperatura, ¿no? Ah, eso sí. Ah, pero eso mismo, eso que estamos ahí haciendo, lo podemos reemplazar acá. ¿Cómo? Facilito, agarro y digo, ah, es eso. ¿A qué serían igual los moles? Miren, los moles, en este caso, si yo reemplazo esta ecuación por la de la ecuación de estado, voy a poner aquí, reemplazamos los moles de la ecuación de estado. Bien. Entonces, en esta fórmula, aquí, ¿ya? La pongo un poquito más acá. Ya. Los moles totales. Pero aquí, en lugar de poner moles totales, reemplazo lo que equivale a moles totales. O sea, los moles de la ecuación de estado están aquí. ¿No? Aquí los tengo, los moles de la ecuación de estado. Entonces, es como hacer esto, miren. Entonces, aquí, en lugar de poner moles totales, aquí es igual a los moles totales. Ah, va a ser igual a la presión total, el volumen total, y la R y la temperatura de la mezcla. ¿No ve? ¿Está claro? Del final. Bien. Lo mismo hago para los moles de oxígeno. Ah, pero ¿qué va a ser esta? Va a ser la presión de oxígeno, ¿no? El volumen del oxígeno, ¿se entiende, no? El volumen del oxígeno, ¿está bien? Voy a hacerlo así mejor para que la presión del oxígeno por el volumen del oxígeno, ya, todo el oxígeno, sobre la R y la T del oxígeno que vale T, lo dejo ahí como T nomás. Ah, igual de una vez le pongo sobre T, la T de la mezcla, que es acá está, T. Bien, ya está. Más, dice, del nitrógeno. Del nitrógeno hago lo mismo. Va a ser presión de ¿quién? Ah, presión del hidrógeno, está bien, por volumen, ¿no? El volumen del hidrógeno, ya. R y la temperatura del hidrógeno. ¿Y cuánto es la temperatura del hidrógeno? 2T. 2T. ¿Se dan cuenta de 2T? Listo. ¿Qué se simplifica en toda esta ecuación? ¿Quién se simplificará? Miren, todos tienen dividido R, ¿no? Entonces, para empezar, la R que está aquí, es más, la R y la T de aquí se simplifica con la R y la T de acá y se simplifica con la R y con la T que está aquí. ¿Quién más simplifico? Ah, el volumen total, el volumen de la mezcla, este volumen de la mezcla es el volumen B nomás, ¿no ve? De 1 litro, 1 litro. ¿Cuánto es el volumen del oxígeno? Solo es el volumen B también. Ah, listo. Ahí está. ¿No?
ese era el volumen del oxígeno. Entonces, esta temperatura se iba, esta R también. Entonces, ¿quién más se va a simplificar? El volumen, ¿no? Este volumen de acá está aquí también. Este volumen del oxígeno también es B. Y este volumen del hidrógeno sigue siendo B. El volumen del hidrógeno. Este volumen del hidrógeno, aquí lo voy a modificar, es B. ¿No ve? Todos son B. Entonces aquí simplifico. Este volumen también, todo se simplifica, ¿no? ¿Y en qué queda todo este resultado? ¿Quién me dice? La ley de Dalton. Más presión, igual a presión del oxígeno, más presión del hidrógeno, ¿sí, no? Aquí se fue el volumen y el RT en el primero, ¿no ven? Ya se fue eso. De acá se simplificó el volumen y el RT también. Piensa acá arriba, estoy reemplazando en la fórmula del Excel. Se simplificó. Y de aquí se simplificó el B también, ¿ya? ¿Y quién más se simplificó de aquí? La R también. ¿Y quién más? Ah, pero quedó un 2 ahí. Así quedaría, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Porque los tres tienen volumen, 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 volumen. Los tres tienen R y R. Y los tres tienen temperatura, temperatura. Pero aquí quedó un 2, ¿no? Este se va, esta T también se va, pero queda un 2 y ahí queda el 2. Por lo tanto, aquí ¿cuánto quedaría? O sea, ¿cómo? Disculpe, ingeniero, ¿no quedaría una temperatura? No, ¿por qué iba a quedar una temperatura? Porque en los datos era del gas 2, es 2 veces la temperatura. O Y sea, está aquí, mira. temperatura 2 veces. Aquí está el No 2 gas veces. por T, digamos. Ajá. Entonces, pero igual estamos... Y si Se simplifica. simplificaría, quedaría una T. O No. Quedaría solo las T son de la una. T. Ujú. Tal vez no se ve ahí. Ya, perfecto. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí, Sí. era una duda, ¿no? Ajá. Y entonces aquí ya yo puedo reemplazar, miren. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto quedaría entonces, ¿cuánto es la presión del oxígeno? 60 milímetros de mercurio. Ya. ¿Ya? ¿Y cuánto es la presión del hidrógeno? ¿Qué presión voy a reemplazar el hidrógeno? ¿Los 30 o los 15? Los 15. No, Los 15. no los 15. Estoy trabajando acá arriba, porque fíjense que para nada hemos hecho esto de acá. Esto es otra forma. La presión, estoy reemplazando la presión real del oxígeno. ¿Y cuánto es la presión del Entonces, los ingeniero, a los 30. Los 30 nomás irían aquí. ¿Cuánto me sale todo eso? A ver. 75. Lo mismo, ¿no? La presión sería igual a 75 milímetros de mercurio. ¿O no? Aquí estamos en... milímetros, ¿no? No estamos en atmósfera. Atmósfera. No era atmósfera, eran milímetros, ¿no? Eso hay que corregirlo. Claro, milímetros de mercurio. Eran milímetros de mercurio. ¿Listo? Con eso estamos trabajando. Y no hubo necesidad de cambiar la atmósfera, ¿no? ¿Por qué no hubo necesidad? Miren, en este problema no hubo necesidad de cambiar la atmósfera. ¿Quién me dice por qué? Porque milímetros de mercurio es una medida en que igual se puede trabajar con presión. Sí, pero ya hay una razón más por qué. ¿Cuándo sí o sí tengo que trabajar atmósfera? Cuando se ocupa la constante. Exactamente. Cuando es que, miren, en este problema no usamos la constante R, ¿no? Sí. No usamos la constante R. Por esa razón es entonces que no hubo necesidad de transformarle. Ya no hubo necesidad de transformar. Esa sería entonces. ¿Listo? Ya está. Esto, permítanmelo ver.
Ya está. Esta entonces era la otra forma de hacerlo este problema. ¿Está bien? ¿Listo, jóvenes? Ya está. Se modificó todo esto, ¿no? Bueno, el Excel tiene lo bueno que me permite calcular fórmulas, lo malo que se mueve todo. ¿Ya? ¿Listo? Ya lo de menos eso. Lo menos, ¿no? Listo, jóvenes. Tenemos entonces ejercicio resuelto del 8. Bueno, quedaremos aquí para que vayan revisando el examen, lo que tienen examen. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Ahora, Ingeniero, ¿lo va a pasar la grabación lo- de esta lo- clase al grupo? Ajá, vamos, ahorita mismo vamos a hacer, siempre lo dejo, la verdad que tarda mucho en grabarlo. Vamos a dejar de grabar ahorita, ya está, dejamos de grabar y lo pasamos en ese entonces. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ahorita a ver, ¿quién era que me iba? Celina, ¿no? Celina, Sí, ¿pusieron ya todos sus nombres en el correo, en el chat? Ya. Ok. Listo, jóvenes. Ahorita yo les paso este ejercicio resuelto también. Espero que todos hayan estado siguiendo en su casa, ¿no? Con su, ¿cómo es? Haciendo, ¿no? En su cuaderno también. Espero que lo hayan estado haciendo así. Ok. Y disculpe, ingeniero, y la presentación del anterior práctico, Eh, ¿cómo lo hacemos? ¿A su personal o...? No, lo tengo que hacer, el ayudante lo va a recibir eso. Voy a hablar con el ayudante. ¿Pasaron ayudantía este sábado? Ah, ok. ¿Pasaron ayudantía este sábado? Ya. sí, Sí, pasa. sí, ingeniero, pasamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué ejercicio hicieron? Sobre este tema Igual igual. de gases. Ahí hicieron el de gas. Ya, ok. Con esto ya acabamos gases y lo que vamos a hacer es en la siguiente clase entrar a... Ya con esto estamos listos para el primer parcial. Mañana vamos a repasar un poquito. ¿Cuándo sería, ingeniero? Mañana vamos a repasar gases y el examen ya sería el próximo martes. ¿Ya? Vamos a dar Inge, Mañana. el examen va a ser de todo lo que avanzamos. hasta acá, sí, hasta acá. Hasta acá va a ser el avance. Ya. Hasta acá va a ser. De los dos prácticos. De los dos ¿Cómo prácticos. lo Son tres, haríamos, ingeniero? ¿sí? Son 3 temas. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. Quedaríamos entonces acá. Finalizamos la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Cuidado. Ah.